El misterio de la revelación. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey. Roldán, 9 de junio de 2002. Vamos a hacer, amados hermanos, una hermosa meditación sobre el misterio de la divina revelación. Es tan importante para nuestra vida espiritual. Como sabemos, el concilio dedicó a la divina revelación un documento, una constitución dogmática, cuyo preámbulo dice así, nos servirá de introducción. La palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con valentía este santo concilio, obedeciendo a aquellas palabras de San Juan, la primera epístola. Os anunciamos la vida eterna, la que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, para que también vosotros viváis en esta unión nuestra, que nos une con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La iniciativa, pues, tenía que ser así. Parte siempre de Dios nuestro Señor, que por algo es y se llama el principio de todo. El arjé, como decían los griegos, el arjé, el principio. Es Dios el que lleva la iniciativa, es Dios el que elabora desde toda la eternidad su plan de salvación, su proyecto, y es Él el que lo comienza en el tiempo que comienza en el acto de la creación. Ahí comienza el tiempo. Y antes era la eternidad, algo que no podemos entender. Ya lo decía el gran San Agustín, hablando del tiempo. Decía, si no me lo preguntáis lo que es, lo sé, lo que es. Pero si me preguntáis lo que es, no lo sé. Una respuesta muy típica de su estilo, paradójico, porque es verdad. El tiempo, los filósofos lo han tratado de definir, diciendo es la medida del movimiento. Es verdad. No obstante, no entendemos en esta vida
cómo es eso de antes del tiempo, ¿qué era? Solamente existía Dios, era la eternidad. Por eso el tiempo viene a ser algo así como un suceder de acontecimientos dentro del dinamismo, llamémoslo así, de la misma eternidad, como si la eternidad de alguna manera se hiciese visible, palpable, durante un tiempo que por definición tiene que ser limitado. De modo que el tiempo, por así decirlo, sale de la eternidad, si no, ¿de dónde puede salir? Para volver de nuevo, después del fin de los tiempos, vuelve a ese torrente misterioso, eterno, inefable, que llamamos eternidad. La eternidad que es el tiempo, entre comillas, en el que vive Dios. Y Dios, en un instante, pero no un instante de tiempo, que no existe todavía el tiempo, en un instante de su voluntad, en un acto de su voluntad libre, decide algo que eternamente tenía ya pensado, decidido, crear el mundo. Y en el mundo crear al hombre para hacerlo partícipe de su misma felicidad. Todo es misterioso, porque Dios es el misterio de los misterios y todo lo que Dios toca, digámoslo así, donde Dios se hace presente, todo está envuelto en el misterio. Nosotros vemos una realidad, tenemos experiencia, comenzando por nuestra propia existencia. Yo existo. Ahora, no basta decirlo. Tenemos enseguida que preguntarnos, ¿y por qué existo? O bien, ¿y por qué no existo? Que es lo mismo, dicho de otra manera, ¿no? Y como decía aquel célebre masón Proudhon, un ateo furibundo, y sin embargo los ateos dicen grandes verdades, están obligados, a fuer de ser sinceros, decía, no podemos dar un paso sin toparnos, sin chocar, sin tropezar con la teología, decía él. Tenía mucha razón. Teología, que es el tratado de Dios. Esta frase, este pensamiento equivale a decir, no podemos dar un paso sin tropezar con Dios. Porque sin Dios enseguida tropezamos ¿con qué? Con el absurdo. Y el hombre instintivamente rechaza el absurdo. Aunque muchas veces sí prefiere, antes de convertirse y entregarse a Dios, vivir en el absurdo. Eso es verdad. Pero en el fondo de su corazón está sintiendo que esa vida que lleva es completamente absurda. Es una vida sin sentido. Como decía muy bien
con otras palabras, el célebre psiquiatra Viktor Frankl. Su experiencia de tantos miles de pacientes que habían pasado por su consultorio, él sacó una conclusión fundamental. Decía que en el fondo de todas esas enfermedades o patologías o neurosis o depresiones, o como le queramos llamar, hay 1000 nombres, digamos, de esas enfermedades, hay una enfermedad básica ontológica que es la pérdida del sentido, decía él. Es decir, la pérdida del sentido de la vida. Es verdad. La pérdida del sentido de la vida. Un autor de un libro sobre teología, lo leí hace poco, decía una cosa que está muy bien. Decía, supongamos que yo tengo una cita con unos amigos para esta noche, para ir al cine a ver tal película. Y supongamos que momentos antes de encontrarnos, me dicen con toda seguridad y garantía que Dios no existe. No existe. Que nos han engañado desde chicos como un cuco y que todo eso de Dios, que no es verdad. Carlos Marx ya lo dijo, Dos dioses no pueden existir, es así que el hombre aspira a ser Dios, luego aquí sobra uno, y el que sobra es Dios, dijo él. Lo que pasa es que él murió y sobró también, y sonó, sobró y sonó. Y dice este autor, ¿cómo iría yo a esta reunión de amigos con esta noticia terrible, impactante, Dios no existe, y cómo vería yo esa película esa noche? ¿La vería igual que si no hubiese recibido esa noticia? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Que cambia todo completamente. Es verdad. Por eso la idea de Dios es una idea casi como innata en el hombre. La prueba está en la historia de las religiones. Todas. Siempre hay un Dios, un primer principio, o, como los politeístas, muchos dioses. O el mismo Marx, el mismo marxismo, que en definitiva es la divinización del hombre. El hombre quiere ser Dios. Parece como que no puede prescindir el hombre, ni el ateo. Como decía otro, hablando de los ateos, ya me tienen cansado los ateos, no hacen más que hablar de Dios. Curioso, ¿no? Los ateos hablan más de Dios a veces que nosotros, que somos creyentes, piadosos, católicos. ¿Por qué? Y porque es algo que uno se puede sacar de encima. Para bien o para mal, consciente o inconscientemente. Y ese Dios no solamente debe existir, tiene que existir. Ahora me estoy acordando de un gran doctor de la Iglesia, San Anselmo de Canterbury. Él cuenta cómo no podía ni dormir, era abad y arzobispo después, benedictino, no podía ni dormir buscando un concepto, una frase, una idea,
un argumento que fuese realmente irrefutable para demostrar la existencia de Dios. Y él mismo lo cuenta, ¿no? Es apasionante leerlo, que no sosegaba, y dándole vueltas, hasta que dice un día, en la oración, era un santo, un gran santo, un místico, alma contemplativa, entonces Dios le dio esa luz y formuló ese célebre llamado argumento ontológico, mal llamado, pero ahora no entro en esto para no desviarme del tema, porque aquí no se trata ahora de una clase de filosofía, pero sí de arrancar en esta meditación de no solamente la idea, o mejor todavía, el misterio de Dios, sino de que justamente Dios es el que lleva la iniciativa y Dios es el que se abre y habla a los hombres y me habla a mí. Esa es la revelación, Dios que se revela, que corre un poco el velo, un poco, más no puede. Y entonces San Anselmo dijo así: Dios es aquel más allá del cual no se puede pensar. Es el ser tan perfecto, que no se puede pensar otro más perfecto. ¿Por qué? Y entonces ese ser más allá del cual no se puede pensar otro más perfecto, decía él, tiene que existir. ¿Por qué? Porque si no existiese, no sería el más perfecto. ¿Por qué no sería el más perfecto? Porque el existir, la existencia, es una perfección mayor todavía que el pensarlo. Es más, existir en la realidad que el pensarlo. De modo que ese es el más perfecto que el cual no se puede pensar, está mucho más allá, tiene que existir. Y ese ser, evidentemente, es Dios. Y es verdad, y es cierto, es irrefutable, es irrefutable. Este argumento lo refutaron, intentaron, varios se lo tiraron encima al San Anselmo, diciendo, no, has hecho un paso indebido del orden del pensamiento al orden de la realidad. Dijo, momento, eso es verdad respecto de las criaturas. Como le dijo uno de su misma orden benedictina, para criticar su argumento, dijo, Anselmo, esto que tú has hecho, esto no es cierto. El argumento no vale, porque tú has pasado de un pensamiento de Dios a una existencia real de Dios. Dice, no es lo mismo que yo piense una isla muy grande para que esa isla tenga que existir, lo cual es cierto. Y San Anselmo le responde, eso que dices está muy bien respecto de una isla, porque una isla que exista siempre será limitada, pero respecto de Dios, eso que tú dices no vale. ¿Por qué? Porque no puede existir un ser más perfecto que el cual no se pueda nunca pensar. Y tiene que existir porque si no existiese, entonces Dios no sería el ser más perfecto. Yo podría pensar otro más perfecto. ¿Cuál? Uno que existe de verdad. Luego tiene que existir. Y el otro se cayó la boca. ¿Ven? Quiso Dios, continúa el concilio, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. En esta revelación, Dios invisible e incomprensible, movido de amor, porque el acto de la creación es un acto de amor. ¿Por qué? Porque es un acto de su voluntad. En filosofía se estudia el tema de los posibles. ¿Cuántos seres posibles que podrían existir y que de hecho no existen y no existirán jamás?
esos seres posibles están en la mente de Dios, y por supuesto. Ya Platón lo había intuido esto y lo había dicho. Las esencias. Y de esa infinidad de posibilidades o de seres posibles, digamos, creables, en un determinado momento no en el sentido de tiempo, hemos dicho, es decir, en un acto libre de la voluntad, por consiguiente del amor de Dios, de esos posibles, dio el ser, la existencia, a los que realmente existen, existieron y existirán, obedeciendo al mandato, a la voluntad de Dios, que los saca de la nada. ¿Ven? No se puede definir el acto creador. Nuestras palabras son muy pobres. Crear es sacar algo de la nada. No está bien dicho tampoco, porque la nada no es una habitación vacía de donde Dios saca algo, no es eso. Crear es dar todo el ser. Es hacer pasar del no ser al ser, para lo cual hace falta un poder infinito. Ningún hombre, ninguna criatura es capaz de crear nada, porque necesita una materia, algo preexistente. Ahí está. Es el acto típico, exclusivo de Dios. Movido de amor, Dios se digna dirigir la palabra a los hombres. Como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Es decir, para hacernos compartir su misma felicidad infinita, eterna. El cielo, la gloria, la revelación. Fíjense cómo el Génesis, el comienzo de la Biblia, dice precisamente esto. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Y cómo comenzó la creación? ¿Cuál es la primera palabra del Génesis? Y dijo Dios, hágase la luz. Fiat lux. Y la luz fue hecha automáticamente. Hágase la luz. Por eso hay toda una filosofía, desde luego, y una mística de la luz. Ya en los albores del cristianismo. La Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, está plagada, está llena de este misterio, de este símbolo, que es una realidad de la luz, que Dios es luz y que habita, dice San Pablo, en una luz inaccesible. Inaccesible. Cuando este periodista italiano, Vittorio Messori, le pregunta al Santo Padre, el libro Cruzando el umbral de la esperanza, le larga esta pregunta y le dice, Santo Padre, ¿por qué Dios no se acerca más al hombre? Si Dios se acercase más a los hombres, todos lo reconocerían, todos creerían en Él, todos aceptarían su existencia, su proyecto, y ya no habría ateos. ¿Qué le cuesta a Dios acercarse más? Y el Papa responde como siempre. Le dice más o menos, Dios no se puede acercar más de lo que ya se ha acercado, hijo mío. El otro día, en una clase en casa, aquí están algunos alumnos de filosofía al fondo, hablando de justamente cuanto Dios más se acerca, más nos deslumbra, ¿no? Entonces yo tomé
no sé, un libro, creo que era, y se lo puse lejos y le dije al hermano o al padre, lee, no veo bien, está muy lejos. Entonces, ¿yo qué hice? Le hice así, lee, no puedo, está demasiado cerca. Dios es la super paradoja, ¿no? Y cuanto más se acerca, casi me atrevería a decir peor, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque me deslumbra. Me deslumbra. Y siempre, como Él no puede dejar de ser lo que es infinito, siempre, en el fondo, no nos basta la razón natural. Es verdad, y la Iglesia lo ha enseñado siempre, por supuesto, que el hombre con la sola razón natural puede llegar más o menos fácilmente o difícilmente, pero llega, sí, puede llegar a demostrar, a convencerse de la existencia de Dios. Es verdad. Para lo cual hay que estudiar, lo cual entonces significa que no es tan evidente, si no, no habría ateos. Pero se puede por el principio de causalidad, no hay efecto sin causa, etcétera, etcétera. No obstante, la historia universal y la misma historia de la filosofía, de la cultura, nos están diciendo con qué dificultad, y siempre entre sombras, en un claro oscuro, por momentos más claro y por momentos más oscuro, el hombre ha llegado un poco como a manotear, por así decirlo, en un día de niebla, ¿no? A Dios, más o menos. Tan es así que han aparecido y seguirán apareciendo miles de religiones y miles de dioses. Miles de dioses. Es verdad que hay un denominador común, un ser trascendente, sí, pero de ahí en más, ¿cómo es ese ser trascendente? ¡Ay, qué difícil! ¿No? Y no todos han llegado, ni muchísimo menos. Dios muchas veces, los hombres, en lugar de creer, es crear. Ya lo decía Miguel de Unamuno. El hombre crea a Dios, aun sin darse cuenta, lo inventa. ¿Por qué? Porque lo necesita. Porque lo necesita. Lo necesita. Es la necesidad. Es la necesidad. Hasta la misma experiencia social, política de los pueblos lo demuestra. Es algo innato en el hombre. Anteayer estuve en el centro, está todo lleno de banderas argentinas. Muy lindo, pero uno dice, ahora de golpe nos ha entrado el patriotismo, de golpe. Qué cosa tan extraña, ¿no? ¿Ves? Gracias al corralito, la patria que no sabemos dónde estaba, ahora de pronto, y claro, es como le pasó a los norteamericanos, como nos contaron los padres que llegaron de Estados Unidos hace poco. Todo el mundo con la banderita norteamericana, después de que las han echado abajo a las dos torres, y les han amenazado de echar abajo el no sé qué, el Capitolio, no sé qué es, todos están con las banderitas, ¿no? Muertos de miedo, temblando, las llevan así. Y en las iglesias hay un repunte, no digo una cosa sensacional, pero se nota que la gente, basta ir al día de San Cayetano, por allí, colas y colas y colas, es que claro, es así, la gente cuando ve que no tiene para comer y se va a sus diositos, como dijo, a sus dioses, a sus lares, a pedir. En cambio, los que tienen bien para comer, muchas veces, eso no se acuerdan de Dios porque no lo necesitan para nada.
creen que no lo necesitan para nada. Es psicológico. El hombre es así, ¿no? Es una necesidad. ¿Qué sería que hubiese ocurrido, haciendo otra pregunta en profundidad, si Dios no se hubiese revelado, si Dios no nos hubiese hablado? Admitamos la existencia de Dios, bueno, con cualquier nombre, está bien, un ser superior que está allá en las nubes, como decía Platón, el topos Uranos, ahí detrás de las nubes. Pero claro, un Dios así que está allí detrás de las nubes, del cual dependo, lo que me provoca es terror. Terror, ¿no? Leí hace tiempo una página del diario de Jean-Paul Sartre, este ateo francés casado con la Simone de Beauvoir, otra también atea, ¿no? Y muy intelectuales los dos, mire qué pareja. Y él cuenta, Sartre, cuenta que de chico tuvo una experiencia sin importancia, la tiene que poder tener cualquiera, pero fíjese la reacción del muchacho ya de chico, que un día estaba allí jugando en su casa con fósforos y, cosa de los chicos, por una imprudencia, un descuido, se cae un fósforo y comienza a arder la alfombra. El susto, el muchacho, los papás estaban fuera, y enseguida, para apagarlo, y estaba nervioso, etcétera, y dice que él dice, ¿no? Dice que él, mientras hacía eso, tenía la sensación de que Dios lo estaba mirando y lo estaba reprochando para castigarlo por haber hecho eso. Y que él, en el fondo de su corazón, empezó a gritar: Dios, te odio, te odio, te odio. Seas maldito, maldito Dios, mientras apagaba la alfombra. ¿Por qué? Porque no se podía quitar de encima esa impresión de que Dios, con un ojo muy grande, lo estaba mirando, amenazante por haber hecho eso, ¿no? Y claro, con esa caricatura de Dios, del pequeño o del gran Sartre, evidentemente, ese Dios no atrae a nadie, ni convence a nadie, al contrario, ¿no? Pero es verdad que Dios nos está mirando, pero no como Él creía, ¿no? Para darnos por la cabeza, sino como un padre y una madre. Ahí está la diferencia. Es lo que Sartre nunca entendió, por lo visto, lamentablemente, ¿no? Y permaneció ateo. Como dijo uno, yo soy ateo gracias a Dios. ¿Qué pasaría si Dios no se hubiese revelado a los hombres? Sería muy difícil, mucho más terrible la vida, amados hermanos, porque la razón natural alcanza hasta ahí nomás, hemos dicho, para demostrar la existencia de un Dios, pero, y aunque sea un Dios bueno y un Dios poderoso y sabio, sí, con algunos atributos, por supuesto que sí, la teodicea, una parte de la filosofía, llega, ¿no?, después de un laborioso trayecto, diríamos, y una elaboración de la mente, por la lógica, a demostrar que tiene que existir alguien que ha hecho el mundo. Como decía uno, no hay reloj sin relojero, no hay creación sin creador. Hago un paréntesis, porque ahora no se habla de la creación, se habla solamente de la naturaleza. Y eso es peligrosísimo. Es una astucia del hombre moderno, ¿no? Del hombre sin Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo creación, entonces tiene que haber un creador.
Mamá, ¿y quién ha hecho esto? Mamá, ¿y por qué la luna está ahí y no se cae? ¿Quién hizo la luna? No se hizo sola, hijo mío. Siempre existió siempre. Así. Tú estabas allí, lo viste, que se hizo siempre. Con tal de negar a Dios, decimos cualquier estupidez, cualquier ridiculez, ¿no? Pero, el Dios de los filósofos, como se ha llamado, es decir, el Dios que solamente la filosofía alcanza, es un Dios realmente muy pobre, valga la expresión, ¿no? Es un conocimiento muy precario, muy débil, comparado con el autorretrato que Dios hace de sí mismo cuando Él se revela al hombre por ese acto de amor infinito, la revelación. Qué diferencia, ¿no? Y no solamente eso, porque Dios comienza a revelarse desde el instante de la creación, ya en el paraíso. De modo que hay una revelación llamada por esto primitiva. Primitiva, el primer acto, por así decirlo, que es en el mismo paraíso, antes de la caída, Dios se revela. ¿Qué impresión tendría Adán y Eva en el paraíso al ver con sus ojos el paraíso y poder hablar con Dios, no que lo viesen, imposible? Adán y Eva no podían ver el rostro de Dios, es decir, la visión beatífica, porque si fuese así no podían haber pecado. En el cielo no se puede pecar. El pecado es apartarse de Dios. Y si yo lo estoy viendo, no me puedo apartar de Él. Porque mis potencias espirituales, inteligencia, voluntad libre, tienen su objeto propio y proporcionado justamente el mismo Dios, porque somos imagen suya. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es como un imán que atrae, que seduce. Y entonces los ateos, y entonces los que odian a Dios, ¿saben por qué? Porque lo que odian no es a Dios, lo que odian es una caricatura que se les ha dado de Dios, o una caricatura que ellos, culpable o ignorantemente, se han hecho de Dios. Eso es lo que a Dios no se le puede odiar, es imposible, sería contra natura, porque Dios es el bien y la belleza y la verdad infinitas. Leí también una anécdota de la Madre Angélica, ¿se acuerdan? Y se ve que una vez en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos y en todas partes, cada 3x4 ahora hay manifestaciones, ¿no?, de protestas por una cosa, por otra, etcétera. Y hubo una manifestación contra la discriminación racial, ¿no? Y ahí se armó una gresca tremenda. Y ella fue también con un grupo de católicos en esa manifestación, y no sé qué se armó, como pasa siempre en estos casos, la oposición a las trompadas. A ella la golpearon, la dejaron casi medio sin sentido en el tumulto, y cuando volvió en sí, digamos, la reflexión de la Madre Angélica, ¿saben cuál fue? No fue insultar a los que la habían golpeado. Dijo más o menos estas palabras: qué lástima que reaccionen así contra nosotros los católicos. Eso quiere decir que no le hemos dado nosotros a ellos la verdadera imagen de Dios. ¿Entienden? Miren qué reacción, ¿no? Qué lástima, ¿no?, que los que insultan a la Iglesia o odian a la Iglesia sea porque nosotros a veces, los católicos, no le hemos dado, no hemos reflejado el verdadero rostro de la Iglesia.
Es verdad. Qué lástima que los que insultan al sacerdote cuando pasa o a la religiosa sea más de una vez, tal vez, porque nosotros, los religiosos y los sacerdotes, no les hemos dado el testimonio y la imagen verdadera de ese Dios del cual hablamos y al cual representamos. Hemos dado un mal testimonio y entonces a quien odian no es a Dios, sino a ese Dios que nosotros le ofrecemos y que verdaderamente es odioso. Cuando el concilio habló sobre el tema del ateísmo, está en el documento, una de las cosas que dicen es esta. ¿Cuántas veces nosotros los católicos, en lugar de revelar el rostro de Dios, por el contrario, lo velamos, lo tapamos, lo ensuciamos? Y entonces ese supuesto Dios desfigurado por mi mal testimonio, los otros lo rechazan. Por culpa mía, por culpa nuestra, ¿no? Es verdad. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ahí comienza la revelación. La revelación que es luz. ¿Qué es luz? Si Dios es luz infinita, esa luz necesariamente resplandece, brilla como el sol. La revelación es algo así como el amanecer, ¿no? Hasta el mediodía, en donde el sol es más fuerte. Por eso la revelación comienza en la creación, revelación primitiva, continúa a lo largo de todo el Antiguo Testamento, los patriarcas, revelación patriarcal, los profetas, revelación profética, hasta llegar al mediodía de la revelación, la plenitud, donde el calor y la luz es más brillante y más fuerte, más intensa, más densa, que es Jesucristo, el Verbo encarnado, el Mesías prometido, el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. Jesús que no solamente es el revelador de Dios, del Padre, sino que es la misma revelación por excelencia. Jesús es sujeto y objeto al mismo tiempo de la divina revelación. Felipe, decía Jesús en el cenáculo hablando con los apóstoles, cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre y esto nos basta. Felipe, el que me ve a mí ve al Padre. ¿No sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Pero yo no veo al Padre. Ellos veían a un hombre de carne y hueso. Un hombre, sí, muy especial, muy santo, con un poder de hacer milagros, todo lo que quieran, pero... Es decir, la revelación está exigiendo, pidiendo, esperando, diría yo, el acto de fe. El acto de fe. ¿Por qué? Porque por más que Dios se acerque y se acerca, y se ha acercado, evidentemente Dios no es evidente, no es una evidencia. Hace falta, pues, el acto de fe, el acto de fe. Y como Dios es infinito, Él tiene que condescender, la condescendencia con nosotros, los hombres, para mostrársenos, para hacérsenos presente de alguna manera, y hay muchas maneras de la presencia de Dios, y para poder hablar al hombre
en su mismo lenguaje. Claro. Así como hay diccionarios de todas las lenguas, y tenía que haber un diccionario, digamos, de Dios, en el sentido de las palabras que Dios me comunica, que son de mi mismo vocabulario, porque Dios no tiene palabras, Dios solamente dice una sola palabra, que es el Verbo, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en el Hijo, en esa palabra, nos ha dicho todo. Y Él tiene entonces, para condescender, no tiene más remedio que ponerse a mi altura, es decir, a mi bajura. La altura es Él, a mi bajura. Como hace la mamá con el bebito. Tiene que imitarle en su balbuceo para que el bebito la entienda. Tiene que condescender, que no lo entiende, la criatura. Y Dios lo mismo. Y este es un problema, otro problema, claro. El problema de qué es lo que Dios nos quiere decir con nuestras propias y mismas palabras, que por venir de Él y por ser nuestro el vocabulario, no dicen exactamente lo que dirían empleadas simplemente por nosotros. ¿Me explico? Ahí está todo el problema de la exégesis bíblica y de la interpretación bíblica. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Porque las mismas palabras que nosotros manejamos, cuando Dios las utiliza para de alguna manera que yo lo entienda, resulta que no significan exactamente igual. La palabra amor en Dios no significa exactamente igual que en mí, en nosotros. La palabra justicia, hablamos de la justicia de Dios, casi iba a decir, no tiene nada que ver con el concepto de justicia que tenemos nosotros. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de un ser infinito, trascendente. Por eso Dios, por más que condesciende, se acerca como una madre al bebito, decíamos que somos todos nosotros, en comparación de Él, o los mismos teólogos son bebitos, comparados con Dios, por supuesto, balbuceamos, y muchas veces no lo entendemos, o lo entendemos según nuestros criterios. Y creemos, de buena fe, que Dios nos quiere decir lo que yo entiendo por esta palabra, y no es así. Y a lo mejor me está diciendo otra cosa, o todo lo contrario, con la misma palabra. Qué difícil es. Por eso Dios envía a Jesús, el Padre envía a Jesús a este mundo para enseñarnos, para catequizarnos, para enseñarnos a leer y a escribir, Me acuerdo cuando estaba en Francia y fuimos a una parroquia y había un cuadro hermosísimo, nunca me olvidaré, un óleo, de Santa Ana, con la Santísima Virgen Niña en los brazos y el libro santo, la Biblia, y con el dedo así, Santa Ana, y la expresión de los ojos de la Virgen enseñándola a leer la Torá, la ley. Cosa preciosa. Una gana de robarlo tenía terrible. Terrible. Está enseñando a leer la Biblia a la Virgen, y claro, el lenguaje de Dios. Por eso muchas veces nosotros nos confundimos y no lo entendemos. Y los apóstoles, hasta que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, a Jesús no lo entendían, y Él se lo reprochó y se lo demostró cuántas veces. No habéis entendido nada. Es difícil, ¿no? El conocer el lenguaje de Dios. Es decir, lo que Él me quiere decir. Y no tiene más remedio que utilizar mi propio vocabulario. Hay que ver el equivalente, digamos así. Y ver el contexto. Y más aún, ver la intención
Una cosa que llama la atención y que es curiosa, sorprende, en los evangelios, y les habrá ocurrido más de una vez, a veces le preguntan a Jesús cosas, los apóstoles, quien sea, y Jesús les da una respuesta que a primera vista no tiene nada que ver con lo que le han preguntado. Ustedes se han fijado en eso. ¿Por qué esto? Es un método pedagógico muy interesante, por eso es pedagógico. Porque Jesús muchas veces responde no a lo que le preguntan, sino a lo que está pensando el que le pregunta. Y él entonces, que sabe lo que hay en el corazón del hombre, dice San Juan, lee mis pensamientos, me responde no a lo que le pregunto, sino a lo que yo estoy pensando mientras o cuando le pregunto. Dios me responde, o Dios responde, no a lo que le pregunto, sino a lo que yo necesito saber, aunque no se lo pregunte. Razón por la cual más de una vez se ve en los evangelios que Jesús no responde. Responde con el silencio. Claro. Y a veces ese silencio es mucho más elocuente que todas las palabras y todos los discursos. Como por ejemplo el caso de la mujer adúltera, ¿no? El que esté sin pecado, que empiece por arrojar la primera piedra. Dice el Evangelio que Jesús se puso ahí a escribir en el suelo. Los comentaristas han empezado a hacer especulaciones, que lo que escribían los mandamientos. Y seguramente no escribió nada. Es un gesto como diciendo, esperando que le arrojen la primera piedra, y se fueron todos. Con ese silencio los mató. Y en la pasión, como Dios calla, como Jesús calla, Jesús callaba, y con ese silencio los mató. Esto lo dice San Juan Crisóstomo. Con el silencio los mató, los fulminó. Porque el silencio era mucho más elocuente que todas las demás palabras que podía haberles dicho o haberle lanzado a la cara. ¿Cuáles son las notas, digamos, características de la divina revelación? Muy brevemente. La primera, la revelación es gratuita. Es gratuita, ya está dicho. Nadie podía obligar a Dios a crear y a revelarse al hombre porque no existía nadie. Y aunque hubiese existido, lo hubiese creado Él. Y nadie le puede obligar a Dios a nada. Es gratuita. Lo hizo libremente por puro amor. Por condescendencia de amor. Él quiere hacernos participar de su misma felicidad, de su misma intimidad. Por eso el culmen de la revelación es el misterio trinitario, lógico, el secreto del Rey, la filiación, ser hijos de Dios Padre. Segundo, la revelación, la luz de la revelación es progresiva. ¿Por qué? Porque no seríamos capaces de soportar tanta luz, tanto calor, y Dios nos tiene que ir de a poquito, por nuestra debilidad, de a poquito írsenos revelando. Hay demasiada luz, tengo que ir de a poco. Si no, nos ciega, nos deslumbra, nos mata. Lo dijo Dios en el Antiguo Testamento por el profeta: nadie puede ver a Dios sin morir. Fíjense que en el Antiguo Testamento la revelación de Dios es a partir de la palabra, de su palabra. Palabra de los patriarcas, hemos dicho, de los profetas. Ahí está insinuado el verbo,
el misterio trinitario solamente se revela por Jesucristo. Pero está insinuado. Y cuando uno conoce el Nuevo Testamento y va al Antiguo y comienza desde el principio, hágase la luz, inmediatamente presiente, huele, como decimos vulgarmente hablando, intuye que ahí la palabra de Dios es Dios, pero es distinta de Dios. Ahí está insinuada el verbo como persona realmente distinta, aunque todavía no aparece claramente, pero sí insinuada. Y el Espíritu Santo también, porque la segunda línea del Génesis dice así: el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, sobre esa materia informe, caótica, el caos, la materia primitiva. El Espíritu de Dios estaba ya sobre las aguas. Y el texto hebreo del Génesis es el mismo de la gallina cuando está incubando los huevos para que nazcan los pollitos. Y ese Espíritu de Dios está insinuando el Espíritu Santo. ¿Y cuál va a ser? ¿Ven? De modo que la luz es progresiva hasta que llega a la plenitud en Jesucristo. En Jesucristo, que se sirve también de los apóstoles, la Iglesia, hasta que muere San Juan, con el cual termina la revelación con mayúscula oficial. Cuando muere San Juan, ya Dios no revela nada más. Lo que la Iglesia va a hacer, eso sí, es profundizar, es explicitar, comentar, descubrir, dar a conocer el depósito de la revelación. Depósito de la revelación que comprende la palabra de Dios escrita, la Biblia, y la palabra de Dios oral, anterior a la Biblia incluso, que es la tradición con mayúscula, la tradición de la Iglesia. Los protestantes solamente aceptan la Biblia, no la tradición. Pero la Biblia no se puede interpretar bien, como decíamos antes, nos vamos a equivocar inmediatamente con la sola Biblia, que era el lema de Lutero, porque la Biblia hay que entenderla a la luz de la tradición oral. Por lo cual, Jesús no escribió absolutamente nada. Jesús transmitió la revelación por vía oral. Jesús no escribió nada. Después quiso que los evangelistas o los autores sagrados, San Pablo y los apóstoles, escribiesen un resumen mínimo, pero más que suficiente, de todo lo que Dios había dicho de palabra. ¿Ven? Gradual, progresiva. En nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Nosotros vamos entendiendo las cosas de a poco, merced a la obra, la acción del Espíritu Santo. Yo a mis 73 años bien cumplidos, por la misericordia de Dios, que muchas veces uno sabe de memoria los textos de la Biblia, imaginan desde el noviciado. Y sin embargo, siempre es nuevo y siempre uno descubre y gusta y capta matices y detalles y aspectos y luces y sabores que antes no había visto y no había gustado. Y así hasta la muerte, y así podríamos durante toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escrita no deja de ser reflejo de Él, que es infinito. Por eso, una frase, una palabra de la Sagrada Escritura es un pozo, digamos, infinito. Nunca se puede agotar, nunca. Tercera cualidad de la revelación, histórica. Claro,
Dios se revela a través de la historia. A través de la historia. Historia que se registra como cualquier otro hecho histórico. Jesús hizo muchas cosas, no solamente dijo, hizo muchas cosas. La revelación es el gran acontecimiento de la historia. Y Jesús de Nazaret es el acontecimiento de todos los acontecimientos. De tal manera que la historia, por más que continúe hacia el final de los tiempos, sin embargo, nosotros los hombres no podemos esperar ningún acontecimiento importante que pueda igualar ni de lejos al acontecimiento de los acontecimientos, que es la existencia del mismo Jesús de Nazaret, es decir, la encarnación del Hijo de Dios. Por eso Cristo es el Señor, es la clave de la historia. Y a partir de Cristo la historia se divide en dos partes, antes y después de Cristo. Más todavía, con Cristo o contra Cristo. El que no está conmigo está contra mí. Cristo ha venido también a dividir la historia en este sentido. O estamos con Él o estamos contra Él. No hay término medio, no hay neutralidad. Estoy obligado a elegir, a pronunciarme, a jugarme, con todas sus consecuencias, claro. Todos los misterios, los más sublimes de Dios, de la revelación, se han realizado en hechos, en acontecimientos, en la historia. Los más sublimes, como es la Eucaristía, por ejemplo. ¿Dónde y cuándo y cómo Dios instituye el sacramento de la Eucaristía? Es otra de las ocurrencias, como decimos, o de las locuras del amor de Dios. En el transcurso de una sobremesa, de una cena, de un almuerzo común y ordinario y vulgar de cada día, con unos elementos que es un poco de pan y unas gotas de vino, lo más vulgar y lo más sencillo, ¿ven? Las cosas más sublimes de la manera más sencillas. Por eso tenemos que agudizar nuestra fe y profundizar, para no quedarnos en la corteza, en la apariencia de las cosas, en la superficie de las cosas. Todo es misterio, hasta un grano de arena, hasta una hormiga. Es un mundo ahí, lo que hay encerrado, para si sabemos ver en profundidad. Cuarta nota, esta es también fundamental. La revelación es mediática, es decir, Dios se revela a través de intermediarios. Esto es típico de la pedagogía de Dios, del estilo de Dios. Dios se sirve de, comenzando por la misma naturaleza, la creación, sol, luna, estrellas, plantas, animales, el campo, es todo. Ahí está el primer grado, diríamos, de la divina revelación, que hay que contemplar la naturaleza no con ojos meramente humanos, sino a la luz de la fe, porque Dios crea el mundo material para revelarse a través de su Hijo, llegada la plenitud de los tiempos. Decía Marx, el mundo no es para contemplarlo, como dicen los cristianos, sino para transformarlo. El trabajo, la producción. Y ahora el mundo moderno cambia la carátula, continuando el pensamiento marxista, diciendo que el mundo es para no solamente transformarlo, sí, pero transformarlo ¿para qué? Para disfrutar, para pasarla bien. No hay otro cielo y otro paraíso más que este. Para pasarla bien, disfrutar de todos los placeres
habidos y por haber. Para vivir una vida placentera y cómoda. Ya se ve. Placentera y cómoda, sí. Lo que cuesta 1 kilo de pan ahora, o de fideos. Claro. Problema moral, problema religioso. Queremos hacer un paraíso por nuestra cuenta sin contar con Dios y estamos creando un infierno. Un infierno. No echemos la culpa a Dios. ¿Tú quieres crear un paraíso sin mí? Ah, sí, bueno. Dale. La mediación, lo cual quiere decir que si yo rechazo al mediador o al intermediario, rechazo a Dios, me quedo a oscuras, la luz no me llega, la rechazo. Porque no solamente es la naturaleza, ¿no? Sino que los profetas hablaban en nombre de Dios. El pueblo rechazaba a los profetas, los mataron. Y Dios después les castigaba con todo, es lógico. Y después Cristo, el gran revelador, lo mismo. A los 3 años de la vida pública lo matamos, lo crucificamos, lo escupimos, lo pateamos. Y los apóstoles, mártires. Y los primeros cristianos, mártires. No solamente mártires en el sentido físico, corporal, sino espiritual, psicológico incluso. Ustedes lo saben. Vivir en cristiano hoy, de acuerdo al Evangelio, es ser mártir. Mártir. Los demás mienten, sí, pero yo no puedo mentir. Entonces estoy en desventaja, sí. Esa es la ventaja de ser católico, estar siempre en desventaja. Y los demás matan y yo no puedo. Los demás roban y yo no puedo robar, ¿no? El sermón de las bienaventuranzas. ¿Claro? La cruz. La cruz que es la plenitud, paradójicamente, de la revelación. Cristo crucificado y resucitado. Claro, y resucitado. Dios que incluso cuando se esconde, cuando se hace el ausente, o cuando se hace, permítame la expresión, entre comillas, el distraído, y no me responde, Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A los gritos. Y el Padre no le dice absolutamente nada. Es la presencia de la ausencia. Cuando un ser querido está ausente, es cuando está tal vez más presente porque más uno lo echa de menos y lo extraña. Cuando el chiquito ve que no está la mamá, y no la llama, se pone a llorar, se desespera hasta que viene la mamá. Estoy aquí. ¡Ay! Cómo la echa de menos, ¿no? Y Dios se ausenta, Dios nos hace rabiar, entre comillas, como una madre, para que lo echemos de menos y entonces nos echemos en sus brazos, que es lo que hizo su divino Hijo. Padre, en tus brazos, en tus manos, encomiendo mi espíritu, y se entregó de nuevo a los brazos de su Padre. Brazos de su Padre de los cuales no salió nunca, por otra parte, como verbo de Dios, en la Trinidad. ¿Ven? Esa es la lección. La presencia y la revelación en la ausencia, en la oscuridad, en la noche oscura, los santos. En la desolación, en la soledad, la Virgen dolorosa. Y ahí Dios se hace presente. En la soledad Dios se hace presente. Es un misterio tremendo. ¿Por qué? Porque uno lo echa de menos. Y porque esa ausencia me está gritando, te sigo amando. Es el misterio de la cruz. Pero, hijo mío, tienes que pasar por aquí. Tienes que compartir mi Getsemaní, tienes que compartir mi cruz, tienes que compartir mi soledad. Y después te resucitaré y te traeré conmigo. ¿Cuántas veces Dios está más en mí cuando creo que está más lejos de mí? Y viceversa, ¿cuántas veces está más lejos de mí cuando creo que está más cerca de mí? Porque hago mi capricho, mi voluntad, mi amor propio. Y por último, la revelación divina es necesaria.
Miren ustedes qué cualidad, ¿no? Es necesaria para salvarme, así como suena, para salvarme. Si no, Dios no se hubiese revelado, evidentemente. Y es necesaria no solamente para salvarnos, sino para poder cumplir incluso con los preceptos de la misma ley natural, porque mi inteligencia y mi voluntad libre han quedado enfermas, debilitadas, como consecuencia del pecado original y de los pecados personales. Pecados personales. Por eso, Dios o Jesús nos manda al Espíritu Santo con sus dones, y entre sus dones, con respecto a la divina revelación, necesitamos, para purificar y perfeccionar nuestra fe, que es débil, el don de entendimiento, concretamente, que nos hace penetrar en los misterios de Dios, de Cristo, nos da una luz más penetrante que la sola fe. Por eso la necesidad del don de entendimiento. ¿Cuántas veces Cristo le reprocha a los apóstoles? No, estáis todavía sin entender, todavía no habéis entendido. Tanto tiempo que estoy con vosotros, todavía no me habéis conocido, no entendéis nada. El don de entendimiento que tenemos que pedir al Espíritu Santo. Y el don de ciencia, para ver a Dios en las criaturas. La célebre contemplación de San Ignacio para alcanzar amor. Ver en las criaturas al Creador y al Padre de todas ellas. No quedarme en las criaturas, no quedarme en las cosas. Cuando una persona hace un regalo a la persona amada, la persona amada no se queda en la materialidad del regalo, por más que valga mucho. Lo que ve ante todo es el gesto, el detalle, la delicadeza, digamos, el amor del ser amado. Por más pobre que pueda ser el regalo, te puede poner un esposo que no es buen esposo y que no ama como corresponde a su esposa, sino que le ha hecho sufrir muchas veces, y llega el día del cumpleaños y el esposo, que tiene mucha plata, pongamos por caso, le compra una joya de mucho valor y se la entrega, y la esposa agarra la joya y se la tira a la cara. Y está muy bien. Yo le daría a esta señora una indulgencia de 50 años. Claro, porque lo que la esposa quiere no es la joya, sino su fidelidad y su amor, su cariño, que no le da. En cambio, un esposo de un matrimonio muy pobre, que no tienen plata y no tiene para darle un regalo a su esposa, y por darle algo, porque algo tiene que darle, pero no tiene un centavo, porque está en la miseria, y se va al campo y agarra unas cuantas flores, hace un florero así, más o menos, y se lo entrega con un beso, y la esposa, él no va a decir, ay, mira que me ha regalado. No. ¿Entienden? Perfectamente. Bueno, pues Dios con nosotros es lo mismo. Nosotros tenemos que ver en lo más mínimo detalles, en cualquier criatura, aunque sea un vaso de agua, es una contemplación para alcanzar amor. Todo, hasta las cruces y hasta las penas, y hasta cuando me deja en la desolación, y hasta cuando no cura a mi hija o a mi mujer o a quien sea. Ver siempre la presencia y el amor de Dios, del Padre y la Madre que es Dios. Siempre. Porque me ama infinitamente. Bien. Esto es lo que tenemos que pedir al Señor por intercesión de la Santísima Virgen, para que sí toda nuestra vida sea
una continua contemplación, una continua oración. Cuando San Pablo dice que tenéis que orar en todo momento, no significa que tengamos que estar todo el día en una iglesia o con un libro de meditación. No. Orar en todo momento es vivir la presencia de Dios en todo, ¿verdad? En las buenas y en las malas, porque a los ojos de Dios todas deben ser buenas y muy buenas. Y mirar todas las cosas, ¿verdad? Y sacar amor de todas ellas, porque todos son regalos que Dios nos ha hecho, hasta las mismas cruces y los mismos males o desgracias que nosotros llamamos. Y por eso digo muchas veces ahora, en este momento crítico en que atravesamos en nuestra querida Argentina, con esta miseria, ¿no?, donde nos han dejado los ladrones de turno, de los gobiernos de turno, y ahora es el momento de dar ese testimonio, los cristianos, los católicos, nosotros, no solamente de fuerza y de fe, sino incluso de alegría. Una alegría que, por ser sobrenatural, es compatible y está por encima de todas las amarguras y todas las lágrimas de orden humano, evidentemente. Es humano sentir el dolor y la penuria y todo lo que... Eso es humano, no somos ángeles. Pero por encima de todo, nunca tenemos que perder la paz, la confianza y la alegría, y no olvidar aquellas palabras de San Pablo, tan actuales hoy, más que nunca: para los que aman a Dios, todo debe concurrir para su bien. Que así sea.